Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical. Para eso vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer los dos últimos versículos del contexto que hemos venido viendo de este discurso de Pedro, el versículo 41 y el versículo 42. Estamos, hermanos, en lo que se conoce como el primer discurso de Pedro, que comienza en el versículo 14 de este libro. Anteriormente habíamos visto también cómo había sido la venida del Espíritu Santo desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Pudimos ver cómo es que el apóstol Pedro comienza a citar las Escrituras del Antiguo Testamento y comienza a darle sentido, comienza a explicar, comienza a hacer exégesis y hace una explicación inspirada por el Espíritu Santo de esos textos. Y nosotros podemos ver cuál es la reacción de esta multitud que se había reunido allí para celebrar el día de Pentecostés, una de las grandes o una de las tres principales fiestas judías. Se había reunido una multitud, hubo una acusación contra los discípulos que se encontraban ebrios, y esto dio oportunidad para que el apóstol Pedro comience su sermón. Y fue un sermón evangelístico, un sermón donde él presentaba a Cristo como el Mesías, como el Salvador, a Cristo crucificado. Y esta predicación que Pedro hace, vemos que tiene un efecto en no todos los oyentes, sino en algunos de ellos. Y es ahora que nosotros podemos observar cómo es que esa predicación hace que comience la conversión en estos hombres, no en todos, porque el versículo 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces nosotros ya habíamos estado viendo por medio de la Escritura que esto era la obra del Espíritu Santo. Y Pedro pues comienza a darle instrucciones también a ellos. ¿Qué cosa es lo que debe de hacer un hombre que es convencido de pecado? Y Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llamare. Y el domingo pasado nos quedamos pues viendo en el versículo 40, cuando decía: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hoy día vamos a ver los dos últimos versículos de esta porción de la Escritura, el versículo 41 y el versículo 42, y la palabra del Señor dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El Señor bendiga su palabra, y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a hacer este estudio de nuestra escuela dominical. Vimos que Pedro pues ya había predicado el Evangelio, y él ha confrontado el pecado de sus oyentes, ha predicado a Cristo como el Salvador de los pecadores. El Evangelio es un mensaje de confrontación. Nosotros necesitamos necesariamente hablar de la ley para confrontar la vida del hombre, para poder presentar a Dios como santo y al pecador como pecador. No hay otra manera en que el Evangelio puede ser predicado. Y nosotros podemos ver aquí que el Señor dirige la boca de Pedro, las palabras de Pedro, para confrontar a estos oyentes
en su vida pecaminosa, en lo que habían cometido no hace muchos días atrás, 50 días atrás. Ellos habían crucificado al autor de la vida, al Cristo de la gloria. Y vemos que el Espíritu Santo, pues, actúa de una manera poderosa cuando es que va a salvar a alguien. Actúa para salvación llevando primeramente a las personas, a los pecadores, a un estado de desesperación y de crisis. Eso es lo que nosotros vemos aquí. No puede haber conversión, hermanos, donde no hay una crisis espiritual. Donde no hay dolor por el pecado, no puede haber un arrepentimiento verdadero. No hay arrepentimiento cuando no existe conocimiento de pecado. No hay una conciencia que uno es pecador. No puede haber arrepentimiento cuando la persona no se ve en la condenación que merece por causa de sus pecados. No puede haber arrepentimiento hasta que el Señor Jesucristo sea predicado como Salvador. Y todo ese proceso, hermanos, es un proceso de emociones fuertes. Tal vez nosotros recordemos cómo es que fue nuestra conversión, cuántas lágrimas nosotros hemos derramado, cuántos golpes nos hemos dado al pecho, hablando de una forma figurativa, diciendo este corazón es malo, este corazón es perverso, realmente merezco la condenación, he pecado contra este. ¿Y eso acaso no produce dolor de corazón? ¿No produce acaso una aflicción en el espíritu? Sí, hermano. Las emociones fuertes son la marca de una obra sobrenatural. No se trata de un mero asentamiento intelectual de las verdades de las Escrituras. Se trata de la angustia que un pecador siente de ver su propia condenación. Se trata de eso. Tal vez algo para graficar, hermanos, sería la condenación que un juez puede darle a un homicida a la pena de muerte. Nosotros podemos ver que hay una diferencia cuando el juez pronuncia la sentencia del castigo por ejecución o por silla eléctrica o por inyección letal. Cuando el juez da una sentencia y dice, bueno, este hombre merece morir. Y bueno, el acusado escucha su sentencia, está tal vez un poco nervioso, está un poco preocupado. La policía lo lleva a su celda a que espere la ejecución de la sentencia. Pasa un día, pasan 2 días. Va viendo televisión, va leyendo algún libro, va escuchando, no sé, música. En fin, va haciendo su vida mientras espera el momento de su ejecución. Y por lo general nosotros vemos, hermanos, que ese hombre reacciona con desesperación cuando está en la misma puerta viendo la silla donde va a ser ejecutado. Es allí donde recién la persona, cuando ve que verdaderamente va a morir, que comienza a desesperarse y trata de soltarse de la policía y trata de pedir perdón, misericordia, cuando ve la muerte de cerca. Eso, hermano, quizás es la convicción que el Espíritu Santo hace en un pecador donde la obra espiritual está siendo llevada a cabo. Sí, las personas escuchan que la sentencia para todos aquellos que están sin Cristo es la muerte eterna. Cuando nosotros predicamos el Evangelio hacemos eso. ¿Y cómo reaccionan las personas? Bueno, sí, sé que soy pecador, sé que he ofendido a Cristo, pero déjame a mí tranquilo, quiero estar aquí. Generalmente cuando ellos están a punto de morir, si es que el Señor les concede eso, es allí donde recién ellos se ponen a pensar y se acuerdan, wow, está determinado que el hombre muera una sola vez y de ahí el juicio, estoy cerca de la muerte, necesito arreglarme con el Salvador, estoy a punto de entrar a morir y voy a presentarme delante del juez, reconozco que soy un pecador, tengo miedo. Y a veces es muy tarde, hermanos. Para algunos tal vez puede haber esa oportunidad que Dios se la da, pero para otros no. Esa obra de desesperación, quizás de un sentenciado a muerte y que ve la silla eléctrica con sus propios ojos,
ese miedo, esa desesperación, esa angustia, es la que produce el Espíritu Santo cuando convence de pecado al hombre. Porque el hombre ve las llamas del infierno delante de él. Así como podríamos ver una silla eléctrica con nuestros ojos carnales, los ojos espirituales hacen que veamos la condenación eterna de nuestras almas. Por eso es que la conversión, hermanos, trata de emociones fuertes, como nosotros hemos estado viendo. Es el inicio, cuando hablamos de conversión, hablamos del inicio de lo que será una transformación total. Es una transformación total, es un pecador convirtiéndose en santo. ¿Usted se pone a pensar en eso? Es un pecador que por la gracia y la obra del Espíritu Santo del Señor, ahora va a dejar de ser pecador para convertirse en un santo. Y todas sus facultades deben de ser cambiadas. Eso es la conversión. Todo debe ser cambiado allí porque todo está podrido. Comenzando desde los sentimientos, aborrecimiento del pecado, amor a Dios. Comenzando desde allí. No se trata, hermanos, de una transformación parcial. No se trata de una transformación en fases o en etapas, sino cuando me refiero a una transformación total, quiero expresar la idea de un cambio total, radical y duradero. Un cambio duradero en la persona que es salvada. No es un cambio parcial, no es un cambio pasajero. No existe, una vez fue hermano, el hermano alguna vez estuvo aquí en la iglesia. No, hermano, si es hermano, va a permanecer en la iglesia del Señor. No se trata de eso. No se trata de que, sí, el hermano es hermano, pero tiene problemas todavía con la homosexualidad, todavía es homosexual algunos días de la semana, pero los domingos viene, es hermano. No, hermano. O miente de lunes a martes, pero el domingo es un santo. No, hermanos. Es un cambio radical, total, completo y duradero. Es un cambio que funciona en el ser humano las 24 horas del día. Podemos decir bajo la autoridad de la Biblia que la conversión es verdadera cuando la semilla cae en buena tierra, que también ha sido preparada por el Señor, la cual dará fruto constante, dará fruto santo. Esa preparación que nosotros vemos que hace un agricultor. ¿Alguien ha visto cómo se ara la tierra alguna vez? Cuando se pone el arado, se clava en la tierra y va avanzando una bestia o va avanzando un tractor y ese va abriendo un surco y la tierra va saliendo. Y es así, hermanos. El Espíritu Santo, la espada de la palabra entra en el corazón, abre un surco y la buena semilla es plantada ahí. Y ese abrir el corazón es precisamente esos sentimientos de angustia, de desesperación, hasta que la semilla está plantada en nosotros. Nuestro versículo pues dice, así que los que recibieron su palabra, o sea, los creyentes, los convertidos, los que habían sufrido conversión radical, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Yo quisiera traer una traducción que es un poco más exacta de este versículo 41 y por eso voy a usar la Reina Valera del año 1862. La Reina Valera de ese año dice, entonces los que recibieron con gusto su palabra, fueron bautizados y fueron añadidas a la iglesia aquel día como 3,000 almas. O tal vez una mejor traducción todavía sería los que recibieron con alegría su palabra. ¿Y quiénes fueron los que recibieron con alegría la palabra predicada? Bueno, el contexto nos dirige a aquellos quienes experimentaron el compungimiento de corazón, aquellos que sintieron las punzadas del pecado en sus corazones, aquellos quienes se dolieron por su pecado. Y ahora otra vez hablamos de emociones en la conversión, si usted se da cuenta. Hay una emoción de angustia, una emoción de desesperación, pero luego eso se transforma en una emoción de alegría, de gozo, de regocijo.
Hermanos, la conversión no es así lo que nosotros normalmente estamos viendo. Hablar 4 leyes espirituales, hacer una oración, o enseñar doctrina y wow, qué asombrado que estoy de la doctrina, ya soy salvo porque me asombré. No, hermanos, no podemos cerrar nosotros en eso. Nosotros tenemos que conocer cómo es la conversión a la luz de las Escrituras. Recibir la palabra con alegría y gozo implica, hermanos, una acción voluntaria del pecador, quien es movido por el poder del Espíritu Santo. Miren, el Salmo 110, versículo 3 dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Hermanos, es tremendo este salmo. Este salmo habla precisamente de lo que estaba ocurriendo allí en Pentecostés. Dice: tu pueblo, el pueblo del Señor, el pueblo por quien Cristo hace redención, se te ofrecerá voluntariamente. Voluntariamente, no es un ofrecimiento bajo presión. No te estoy obligando a que tú recibas la palabra. No te estoy manipulando para que tú aceptes a Cristo y te hagas cristiano. No, voluntariamente. Voluntariamente es lo que dice la Escritura. ¿Y quiénes tienen pues esa disposición en su voluntad? ¿Quiénes son los que tienen esa disposición de ofrecerse voluntariamente? Alguien a quien le han cambiado la voluntad. Alguien que ya no rechaza a Dios. Alguien que ya no aborrece a Cristo. Alguien que ya no siente asco por la religión. Es tremendo, usted se da cuenta allí. ¿Cómo es que es la obra del Espíritu Santo? El Señor no salva a nadie en contra de su voluntad. A nadie salva en contra de su voluntad. Aquellos en quienes el poder de Dios ha sido manifestado previamente, aquellos que han visto la santidad de Dios y han visto la inmundicia de su propio ser, aquellos quienes ahora tienen su voluntad sometida a la voluntad del Salvador, aquellos que ya no viven para ellos mismos, sino viven para aquel que dio su vida en muerte, para que nosotros podamos tener vida, y vida abundante, y vida eterna, una vida poderosa. Ellos son los que tienen ahora esa disposición en su voluntad. Y este mismo versículo nos enseña que también hubo otros quienes no recibieron la palabra. Eso es lo que nos dice, porque dice: así que los que recibieron su palabra, no dice todos, los que recibieron su palabra. Y esto nos enseña pues que hubo otros quienes no recibieron la palabra predicada. ¿Y quiénes fueron ellos? ¿Quiénes fueron ellos? Fueron aquellos en quienes la gracia de Dios no fue manifestada. Aquellos que estuvieron excluidos del poder salvífico de Dios. Hermanos, la conversión es tremenda. Y cuando yo por ejemplo le digo de que Dios no salva a nadie en contra de su voluntad, pero es cierto de que antes de que uno rinda su voluntad a Dios, Dios tiene que hacer algo en ese corazón. Dios no pide permiso al pecador para cambiarle su voluntad. Dios lo que hace es quita ese corazón de piedra, pone un corazón de carne, y ahí es donde comienza la conversión. Ahí es donde la voluntad es cambiada. Allí es donde la persona se rinde voluntariamente en el día del poder del Evangelio, cuando es escuchado. Esto nos dice, hermanos, este versículo que vemos en este contexto, nos enseña que convertirse en creyente es algo que no se encuentra en nuestras propias manos. Tampoco está en nuestros propios deseos el hacerlo. Si el Espíritu Santo no hace su obra sobre el pecador, nadie podría ser salvo. Nadie. Y aquí no hay ningún conflicto, hermanos. Porque la salvación es por gracia. Y si es por gracia, no es por obras. Y si es por obras, ya no es por gracia. Aquí no hay, yo puse mi fe y el Señor me salvó. No puedes. No puedes, porque si tú dices, yo puse mi fe, entonces ¿dónde está la gracia? El Señor está retribuyendo la fe que tú has puesto.
Entonces, si Él retribuye tu fe, no es gracia, es obras. Hermanos, hasta la fe es un regalo de Dios. Y cuando Dios cambia esa voluntad, cuando cambia ese corazón, el pecador se ofrece voluntariamente a Dios. Hay muchos que vienen al cristianismo por muchas razones. Aquí estamos hablando de convertirse en cristianos. Aquí habla de un cristiano verdadero, de una conversión genuina. ¿Cómo es que ese día se añaden 3,000 personas a la iglesia? Dice, 3,000 personas a la iglesia. Pero también hay muchos, como ya les digo, que vienen al cristianismo por diferentes razones. Algunos piensan que ya han pecado mucho y ha llegado la hora de sentar cabeza. Entonces me vuelvo cristiano. Eso, hermanos, no es conversión, eso es un cristianismo falso. Eso es un motivo falso. No pueden, nadie puede hacerse cristiano por sí mismo. Otros se hacen cristianos por razones de salud. Hay enfermedades que ahora les impiden a ellos seguir sus vidas como lo hacían, como cuando estaban sanos. Cuando estaban sanos y tenían fuerzas en las piernas para ir a pecar, iban. Y ahora que no tienen fuerzas en las piernas para ir a pecar, se hacen cristianos. Esa es una razón falsa. Otros vienen al cristianismo para demostrar un cambio en sus vidas, un mejoramiento en su carácter, en su vida. Un cambio en sus vidas generalmente después que sus reputaciones han caído debido a sus pecados. Entonces la angustia no es el pecado mismo. La angustia es el qué dirán. Wow, he cometido esto, esto que es tan grave, tan sucio, tan traicionero, he cometido esto. ¿Qué hago ahora? Me vuelvo cristiano para mejorar mi carácter, para que las personas ahora me perciban de una forma distinta. Y esto es un pensamiento meramente moral del pecador, donde hay un cambio externo, mientras que por dentro hay podredumbre. Hay podredumbre. Hermanos, ser cristiano es algo que comienza en el interior de la persona y que se refleja luego en el exterior. Es un cambio que comienza en el interior porque se pone un principio de vida dentro del ser humano. Cualquier hombre puede adoptar el cristianismo como una forma de vida moral, pero una cosa distinta es ser un cristiano verdadero. Una cosa distinta. Las Escrituras nos dicen que nadie quiere y nadie puede. Nadie quiere, en Romanos dice eso. Nadie quiere hacerse cristiano, nadie puede hacerse cristiano, ni convertirse a Dios. Así que una verdadera conversión es solamente la obra del Espíritu Santo que convierte a una criatura nueva con nuevos principios internos de vida. Eso es lo que significa un cristiano, hermanos. Y nosotros tenemos que aprender eso porque nosotros evangelizamos. Nosotros compartimos el evangelio a nuestras familias, a nuestros amigos, en las calles, a personas desconocidas, a nuestros compañeros de trabajo. Y tenemos que conocer cómo es que Dios convierte a un pecador. ¿Cuáles son los síntomas de una conversión genuina? Así como un médico tiene que conocer cuáles son los síntomas, tal vez de un sarampión, o de una viruela, o de una apendicitis. No, así también es en la conversión. Hay síntomas que nosotros debemos de conocer. Y es eso lo que ha pasado en la vida de usted. Ha sido consciente. Porque cuando uno se salva, uno es consciente. Uno es consciente de que algo ha pasado en el interior. Uno es consciente que ahora piensa diferente. Uno es consciente que ahora te gusta lo que antes aborrecías y que ahora aborreces lo que antes amaba. Uno es consciente. El cristianismo es consciente. No es algo así, no es una fe ciega, no es un salto al vacío. No, uno es consciente que algo ha pasado dentro de ti. ¿Eso es lo que usted ha experimentado? ¿Es eso lo que ha pasado en su vida? Es preciso, hermanos, que nosotros hablemos de esta forma en cuanto al cristianismo, y especialmente cuando vemos nosotros, pues, de que en este texto se nos enseña de que así que los que recibieron con gozo su palabra,
fueron bautizados. Es preciso hablar de esta manera porque la palabra de Dios nos habla de hombres que recibieron la palabra y hay que saber hacer una diferencia entre quién la recibe por obra del Espíritu Santo y quién no. Hay un pasaje, hermanos, en Mateo 13, versículos 20 y 21. Miren cómo dice, y hagamos una comparación también con este versículo 41 del capítulo 2 de Hechos. Mateo 13, versículos 20 y 21 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Wow, ahora vemos la similitud. Por un lado vemos que hay 3,000 que se juntan a la iglesia que recibieron con gozo la palabra de Dios. Ya hemos visto esa traducción, la recibieron con alegría. Pero acá también el Señor nos habla, cuando Él hace la explicación de la parábola del sembrador. Dice, sí, también hay algunos que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, es un creyente falso, es una conversión falsa. Podemos ver de que existen tal vez algunos elementos iguales entre una conversión verdadera y una conversión falsa. Recibe la palabra con gozo, pero tenemos que esperar ver el fruto. Tenemos que esperar. Cuando la conversión es verdadera hay fruto bueno. Cuando la conversión es falsa son dos cosas: o no hay fruto, o el fruto que produce es malo, aunque haya recibido la palabra con gozo. Pensemos en... Pensemos en lo siguiente, hermanos, y hablando del cambio interno y externo del creyente que nos abre algunas posibilidades en nuestras mentes. Primeramente, podemos ver en la Biblia que nosotros no tenemos esa certeza infalible para saber quién es creyente y quién no lo es. No podemos discernir con certeza de los hombres también que tienen buenas obras, que parecen cristianas, porque también hay de eso. Hay hombres que reciben la palabra con gozo, pueden tener obras que parecen obras cristianas, pero lo hacen sin fe salvífica. Sin fe salvífica. Y la Biblia lo enseña, hermanos. La Biblia lo enseña de una forma clarísima. Por lo general, estos hombres que no tienen fe salvífica, pero que hacen buenas obras, ayudan al prójimo, por lo general ellos son los que tienen una vida hipócrita. Esto lo vemos en la Biblia, como yo le decía, como la de los fariseos religiosos que hacían sus buenas obras. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. ¿Tenían fe salvífica ellos? No, tenían buenas obras, pero no tenían fe salvífica. Sin embargo, en ellos hay una vida doble, debido a que su corazón no es gobernado por Dios. Entonces un hombre de esta naturaleza, así como puede hacer buenas obras, también puede hacer malas obras, porque no tiene fe salvífica en su corazón. Puede ser que esté dentro de una iglesia y nosotros podamos apreciar, oh, mira cuánta bondad tiene este hermano. Sí, pero como no tiene ese principio que gobierna su vida desde su corazón, así como tiene la capacidad para hacer buenas obras, también tiene capacidad para hacer malas obras. No es que puedan existir, hermanos, hombres y mujeres que tengan una naturaleza doble al mismo tiempo. Eso no es que hay un hombre o una mujer, que ese hombre y esa mujer puede por una misma boca hablar bendición y maldición. No. Hermanos, lo que pasa es de que aún el incrédulo, el hombre que no tiene la gracia de Dios, puede hacer buenas obras. Y la Escritura lo enseña. En Mateo 7:11 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y aquí el Señor lo habla con claridad. El hombre malo puede hacer buenas obras, pero también puede hacer malas y muy malas obras.
aun cuando profesa la fe cristiana. En cambio, aquel que tiene ese principio de vida, ¿podrá dar fruto malo? ¿Podrá hacer malas obras? No, porque en Gálatas 5 nosotros encontramos cuál es la lucha entre la carne y el espíritu es el que prevalece allí. Es posible que el creyente sea tentado a actuar mal, pero el espíritu lo va a dejar. No. Ser creyente, hermanos, es más que dar buenas dádivas. ¿Por qué? Porque un incrédulo también las da. Un incrédulo también sabe tener misericordia del necesitado. Un incrédulo también llora por el aborto. Un incrédulo también ayuda al mendigo. Un incrédulo también le da abrigo al que está desnudo. Por eso es que un creyente verdadero es más que eso. Es más que eso. En segundo lugar, hermanos, vemos también aquellos cuyas vidas no han sufrido ningún cambio en lo absoluto. O sea, por un lado vemos la vida del hipócrita. De ese el que recibe con gozo la palabra sin tener conversión del Espíritu Santo. Es verdad, hay un ajuste externo, moral. Hay algunas cosas que han cambiado en su vida. Pero no es creyente. Da buenas obras, pero no es creyente. Pero por otro lado tenemos aquel que dice que sí ha recibido la palabra, pero no cambia en nada su vida. Él no es un hipócrita. Él es como es. Él dice, no, yo soy cristiano, pero yo todavía vivo así, en pecado. No tiene fruto de fe y arrepentimiento, y no le preocupa tampoco tener fruto de fe y arrepentimiento, sino que a esa forma de vida impía ahora añade algunos hábitos religiosos. Sigue siendo un impío, sigue siendo un esclavo del pecado, no se preocupa por ocultar eso, pero añade cosas religiosas a su vida. Va a la iglesia. Ora un poco también, porque los incrédulos oran. Vea usted el fariseo como oraba 3 veces al día. Lee la Biblia, el fariseo desprovisto de gracia también leía la Biblia. Añade hábitos religiosos. Son recibidos también dentro de una iglesia local, aunque no recibieron la palabra de Dios, ni tampoco han sido recibidos ellos en el reino de Dios. Y eso, hermanos, es una situación también lamentable. Por eso es que nosotros meditamos en la importancia de lo que es la conversión. La conversión que nos enseña este pasaje que estamos leyendo aquí. Estamos viviendo en los días en que una persona, por ser amable, agradable y pacífica, si usted tiene esos 3 requisitos o ve en alguien esos 3 requisitos, ya dicen, no, pues este es cristiano. Este es cristiano. Míralo, es bueno, es una persona agradable, es pacífico. Este hombre es cristiano, yo pongo las manos al fuego de que es cristiano. No, esos son los días en que nosotros vivimos. Pero eso, hermanos, es un concepto humanista de lo que es ser un cristiano. Y es un concepto que se caracteriza, ¿sabe por qué? Porque deja fuera la piedad. Solamente vengo, es alguien que es inofensivo. Es alguien que es muy manso, el tono de su voz es muy suave, pero la piedad no se mete dentro de lo que es el carácter de esa persona. ¿Pero qué dice Tito 2:12? Tito 2:12 nos enseña a nosotros de que un creyente no puede vivir su vida mundana como la vivía antes. No vive la vida en los caminos de pecado en los que vivía antes. Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Y quién te enseña eso? El Espíritu Santo. Te enseña y te da capacidad para que tú puedas renunciar a la impiedad, renunciar al mundo. Miren cómo dice Matthew Henry de este versículo. Él dice, nótese aquí nuestro deber en pocas palabras. Negar la impiedad y las lujurias mundanas, vivir sobria, recta y piadosamente a pesar de todas las trampas, tentaciones, ejemplos malos, usos malos y vestigios del pecado en el corazón del creyente, con todos sus obstáculos. Nos enseña a buscar las glorias del otro mundo. En la manifestación gloriosa de Cristo se completará la bendita esperanza de los cristianos. Llevarnos a la santidad y a la felicidad era la finalidad de la muerte de Cristo.
La muerte de Cristo tenía ese propósito y así es. Desde la elección hemos sido escogidos para ser una nación santa. Hermanos, ¿qué más dice de aquellos que viven piadosamente? O sea, no basta con tener un carácter amable, ser agradable a las personas, eso no te hace creyente. La piedad es lo que te convierte a ti en creyente. Cuando vives una vida piadosa. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Padecerán persecución. Entonces no solamente que tú eres amable, eres bonachón, tienes el carácter de Papá Noel, no, tienes que tener persecución. Debe haber persecución. ¿Puede existir un cristiano que no viva piadosamente? ¿Puede haber un cristiano, hermanos, que no viva piadosamente? Si alguien dice, sí, no entiende el Evangelio. No entiende. ¿Puede haber un discípulo de Cristo que no sufra persecución? Uno nada más. No, hermanos, sufre, todos y cada uno sufre persecución. Y ahora vemos nosotros que en la Escritura nos enseña en el versículo 42, ya después de ver quién es un creyente verdadero, cómo es la característica de la conversión. En Hechos 2:42 la palabra de Dios dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, esta es la prueba de lo genuina que era la profesión de fe que estos 3,000 creyentes habían hecho luego de que Pedro había predicado su sermón. Ellos, dice la Escritura, perseveraban. Ellos sufrieron el rechazo de sus familias, pero perseveraban. Ellos sufrieron muchas persecuciones, pero perseveraban. Ellos fueron puestos a diversas tentaciones, pero perseveraban. Ellos padecieron muchas pruebas, pero perseveraban. Ellos fueron despreciados por los de su nación, pero perseveraban. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con un pecador. Lo salva y lo hace perseverar en la fe. Lo salva y lo hace perseverar en la fe. Y esto nos enseña, de esta palabra, perseverar, nos enseña que no hay apóstatas entre los verdaderos convertidos al Señor. Ninguno de ellos se aparta de la verdad, ni en doctrina ni en práctica. Apóstata no es solamente aquel que niega las verdades fundamentales del Evangelio, sino aquel que vive en contra de esas verdades fundamentales, aunque se llame cristiano. Aquel que anda en desobediencia abierta al Señor después de haber hecho una profesión de fe es un apóstata, así tenga una buena teología en su cabeza. Su vida indica, ese hombre es un apóstata. Es como el ateísmo. Nosotros sabemos que hay un ateísmo teórico y hay un ateísmo práctico. El ateísmo teórico, ¿quién es el que dice, o quién es el ateo teórico? El ateo teórico dice, no existe Dios. Y vive como si Dios no existiera. ¿Y cómo es el ateo práctico? El ateo práctico dice, Dios sí existe, pero vive como si no estuviera existiendo. Vemos aquí nosotros de que esta palabra perseverar nos dice que ninguno de ellos cede voluntariamente al pecado, ninguno de ellos se vuelve atrás. Ninguno de ellos se vuelve atrás. Hermanos, y cuando habla de perseverar en la enseñanza, ¿no? Porque eso es lo que dice nuestro versículo. Y perseveraban en la doctrina. La doctrina es enseñanza. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente cuando escuchamos perseverar en doctrina, perseverar en enseñanza? Yo le voy a decir lo que no significa. No significa recibir las confesiones y catecismos de la iglesia. Eso no significa perseverar en la doctrina. No significa juntarnos todos sobre una forma de teología. No significa eso. Significa perseverar
en la doctrina significa que sus vidas habían cambiado y se estaban asemejando a la vida de Cristo. Eso es lo que significa perseverar en la doctrina. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Eso significa perseverar en la doctrina. No podemos, hermanos, separar de ninguna manera la parte práctica, la parte santificadora de la conversión, la parte que el Espíritu Santo obra para asemejarnos a Cristo. Tristemente, en nuestros días se ha hecho creer que hacer iglesia es una reunión donde todos asisten con sus tomos de teología sistemática, donde todos vienen con sus confesiones ortodoxas. Se cree que el pastor debe enseñar teología fría desde los púlpitos cada domingo. Se cree que debe de enseñarse según los índices que nosotros vemos en esos tomos de teología sistemática. Hermanos, no hay nada más falso que eso. Eso no es ser iglesia. Cuando la Escritura nos habla a nosotros de perseverar en la enseñanza, no está diciendo eso. No. Una iglesia con mucha teología ortodoxa, pero que no vive piadosamente, es una iglesia falsa. Y escúchalo bien. Una iglesia con mucha teología ortodoxa, pero que no vive piadosamente, es una iglesia falsa. Es una iglesia falsa. Miren, Juan Calvino es considerado como uno de los grandes teólogos de todos los tiempos. ¿Y saben cómo es que él escribe en su prefacio de su obra cumbre que se llama La institución de la religión cristiana? Cuando él le habla al rey, no recuerdo a qué rey, pero él escribe esto: mi intento solamente era enseñar algunos principios con los cuales los que son tocados de algún celo de religión fuesen instruidos en verdadera piedad. O sea, el propósito de Calvino no era voy a llenarte la cabeza de doctrinas. No. El propósito de Calvino cuando escribe su teología sistemática era que la vida sea cambiada. Que la vida tema a Dios, que el creyente tema a Dios, tiemble ante su presencia, lo honre respetuosamente. Ese era el propósito. Eso es vivir en piedad. El reformador también escribe en esa obra suya que yo les digo, hermanos, acerca de cuál puede ser la justicia del hombre. Y preste atención, esto está en el libro 3, capítulo 14, el párrafo 1, si es que usted quiere verificarlo. Juan Calvino escribió esto, hablando no de la justicia, de cuál puede ser la justicia del hombre. Dice, para mejor explicar esto, consideremos cuál puede ser la justicia del hombre durante todo el curso de su vida. Para ello, establezcamos 4 grados. Porque los hombres, o privados de todo conocimiento de Dios, están anegados en la idolatría. O profesando ser cristianos y admitidos a los sacramentos, viven sin embargo disolutamente, negando con sus obras al Dios que con su boca confiesan. Con lo cual, solo de nombre lo son. O son hipócritas, que encubren la maldad de su corazón con varios pretextos. O bien, regenerados por el Espíritu de Dios, se ejercitan de corazón en la verdadera santidad e inocencia. Eso escribe Juan Calvino, hermanos. Ahora, nosotros nos preguntamos con cuál de esta clase de personas debe tener comunión un hijo de Dios. ¿Con cuál de estas 4, de estos grupos de personas, un hijo de Dios debe tener comunión? Porque nuestro versículo habla de comunión. Hemos visto que habla de conversión, pero ahora habla de comunión, habla de doctrina y habla de comunión. ¿Con quién? Con los hombres privados de todo conocimiento de Dios y que están anegados en la idolatría. ¿Con ellos deberíamos tener comunión nosotros? Con los que profesan ser cristianos y admitidos a los sacramentos, pero que viven licenciosamente. ¿Con ellos deberíamos tener comunión? O con los hipócritas que encubren la maldad de su corazón con varios pretextos. O con los que se ejercitan de corazón en la verdadera santidad e inocencia. Hermanos, es con los últimos. Es con los últimos con quienes nosotros deberíamos tener comunión.
Un cristiano que ama la piedad busca a otros que llevan en ellos esa misma marca cristiana para tener comunión. Hoy día, hermanos, es diferente. Aunque nosotros entendemos, aunque el sentido común nos enseña que cada especie se reúne con su propia especie, porque eso es lo que vemos en la naturaleza, hermanos. ¿Ustedes ven que los leones conviven junto con las hienas? ¿O los leopardos, a pesar que son felinos, conviven junto con otros felinos como los linces? No, cada uno tiene su manada aparte. Pero hoy día, hermanos, se procura una comunión que es distinta en la iglesia. Una comunión que esté por debajo del límite santo de la piedad, la santidad y la inocencia. Y creo que hasta se pretende, hermanos, una comunión entre las ovejas y los lobos. Una comunión entre los que son de Cristo con los que son de Belial. Una comunión entre los que son de la luz con los que andan en las tinieblas. Una comunión entre los profanos con los que son santos. Una comunión entre el obediente y el rebelde. Una comunión entre el que habla verdad con el que habla mentiras. Una comunión entre los orgullosos y los humildes. Porque cuando usted habla de separación, hermanos, es como que usted suelta una bomba. La gente se pone nerviosa cuando usted habla de separación. Aunque la Biblia habla y enseña. Y ahora nos lo enseña por medio de este tópico, este tema que es la comunión. ¿Con quiénes pues debe tener comunión un creyente genuino? ¿Con quiénes? Con los que niegan que Cristo es el único camino hacia la vida eterna. Con ellos vamos a tener comunión. Vamos a tener comunión con aquellos que pervierten la adoración cuando ellos introducen luces psicodélicas, rap, rock metálico. Con ellos vamos a tener comunión. Vamos a tener comunión con los pastores que en los videos de YouTube se presentan tomando licor y fumando habanos. Con ellos vamos a tener comunión. Hermanos, nosotros vemos que la comunión cristiana no se establece sobre la base de doctrinas que están separadas de la piedad. La piedad es el centro, es el eje que une a los creyentes. Perseverar en la doctrina de los apóstoles pues implica más que los catecismos y las confesiones ortodoxas. Es un estilo de vida. Eso es lo que la Escritura enseña cuando dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No está hablando de intelectualismo, está hablando de un estilo de vida que está caracterizado por la piedad. Por la piedad, hermanos.